Buenos días, iglesia hermosa, iglesia Fielder, ¿cómo están esta mañana? Qué gusto verlos, qué hermoso verlos hoy. Queremos que sepas que el Señor tiene cosas bien lindas para ti. Tal vez hoy dejaste a tus nenes llorando antes de entrar a este cuarto. Tal vez tuviste una semana difícil por tu jefe, por alguna situación en el trabajo o simplemente por el tipo de trabajo que tú desarrollas. Tal vez es probable que no hayas estado en la misma página con tu esposo o con tu esposa en esta semana. Y sabemos que todas esas son situaciones reales que hemos enfrentado todos, sin excepción. Entonces hoy queremos aliviar esas distracciones, recordándote cuál es el verdadero motivo, cuál es nuestra verdadera esperanza. Y ese es el Señor Jesús. Así que acompáñenme, les voy a leer el Salmo 98, del 4 al 9, que dice así: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra, prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Canten delante del Señor, que ya viene a juzgar a la tierra, y juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con equidad. Canten salmos al Señor al son del arpa y de coros melodiosos. Aclamen alegres al Señor, el Rey, al son de clarines y trompetas. Brame el mar y todo lo que él contiene, el mundo y todos sus habitantes. Batan palmas los ríos y canten jubilosos todos los montes. Disponemos nuestro corazón para adorar apropiadamente al Señor en esta mañana. De pie, por favor. Vas a acompañar con tus palmas. Señor, vuelve a ti mis ojos, Cristo, que vean tu gloria, te vean a ti. Vuelve a ti mi corazón, que no haya dudas de tu amor. Oh, mi Dios, por siempre reinarás. Hoy aquí te exaltamos, Rey. Jesús, nadie es más hermoso que Jesús. Todopoderoso Dios resucitó, Él venció, digno de gloria y honor. Toda mi vida es de Él. Toda mi vida es de Guárdame, Señor. Guárdame de conformarme con algo menos que tu amor. Sí, Señor. Muéstrale a mi corazón sabiduría, guíalo. Oh, mi Dios, por siempre reinarás.
perdón me da. Jesús, Jesús, perdón me da. Es amor, amor, amor celestial, la fuente eterna, no hay otro igual. Amor del cielo bajó, mi alma alegró, Jesús mi Salvador. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder. A las naciones mostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Amor, amor celestial, la fuente eterna, no hay otro igual. Amor, amor del cielo bajó, mi alma alegró, Jesús mi Salvador. Amor celestial, amor, amor celestial, la fuente eterna, no hay otro igual. Amor del cielo bajó, mi alma alegró, Jesús mi Salvador. Mi Salvador. Gracias, Señor. Te adoramos esta mañana, Señor. Gracias, Señor Jesús. Esta es la temporada más hermosa del año, en donde recordamos que nuestro Salvador vino a la tierra para salvarnos. Voy a leerles en Mateo un pasaje, es el versículo 23, en donde el Señor le habla a José a través de un sueño y le dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cantemos a nuestro Emmanuel. Y espera ansioso su liberación. Oh, ven sabiduría celestial y líbranos del mal a cada cual. Corrígenos y haznos saber que con
Oh ven, glorioso Rey de Sión, y ten tu trono en cada corazón. Disipa toda la oscuridad y enséñanos tu santa voluntad. Cantad, cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. Cantad, pues vuestro Emmanuel vendrá a ti muy pronto, Israel. El aplauso para el Rey de Israel esta mañana. Recordamos que Él vino a la tierra, pero vino a la tierra específicamente para salvarnos, sin nosotros merecerlo. En esta siguiente canción aprovecha esta oportunidad y agradécele al Señor por el regalo más grande del mundo, que es el regalo de la salvación. Hubo un momento en que se oscureció, pensó la muerte que venció. El Rey de amor su vida entregó. Un día triste que llegó, en una cruz para un pecador, su sangre todo perdonó. Su último aliento y todo terminó, mas no el fin que se pensó, porque el velo se rasgó cuando la tierra tembló. ¿Qué sacrificio realizó? Y el cielo declaró: Gloria a Cristo, gloria al Rey de la creación, gloria a Cristo, gloria al Rey que nos salvó. En un momento el cielo se alumbró, la luz del mundo apareció. Al perdido vino a buscar, cruzó el Rey la eternidad, cruzó el Rey la eternidad. En la tumba reposó nuestro Salvador, pues un milagro sucedió y a todos nos cambió. Gloria a Cristo, honor al Rey de la creación, gloria a Cristo, gloria al
honor porque cuando celebramos la Navidad, mis amados, no estamos celebrando nada más el nacimiento de un bebé. Estamos celebrando a qué vino ese bebé. Y sabemos que ese bebé creció y vivió una vida perfecta y luego ofreció esa vida perfecta como un sacrificio perfecto para pagar por nuestros pecados, para pagar por nuestra maldad. Luego resucitó de entre los muertos y Él está vivo hoy sentado a la diestra del Dios Todopoderoso, a la diestra del Padre. Y amados, al Rey que le cantamos es ese Rey. No es un bebé nada más en un pesebre, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Quiero invitarles a tomar su asiento y quiero darles la bienvenida a la iglesia Fielder. Es un honor, es un privilegio poder adorar a este Rey maravilloso con cada uno de ustedes. Es una oportunidad hermosa de declarar con nuestra voz lo que hay en nuestro corazón. Y si has creído el Evangelio de Jesús, si has creído en que Cristo es esta persona que yo acabo de describir, entonces la adoración debe salir de tus labios con todo el amor del mundo, porque sabes lo que su sacrificio significa. Y si no lo has creído, si todavía no conoces a Jesús de manera personal o la manera como nosotros lo conocemos, mi esperanza es que hoy Dios pueda abrir tus ojos, pueda abrir tu corazón y tú puedas entender que Él es lo único que tú necesitas. Él debe ser el centro de tu vida para que tu vida pueda tener esperanza y pueda tener el futuro que Dios quiere que tú tengas. Mi esperanza, mi oración ha sido que tú hoy, si no conoces a Jesús, caigas rendido ante Él porque entiendes y has entendido quién es Él y lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Quiero dar la bienvenida a todos una vez más, pero en especial a aquellos que nos están visitando por primera vez. Quiero que sepan que es un gozo, es un privilegio el hecho de que decidiste acompañarnos hoy y que decidiste adorar al Señor con nosotros esta mañana. A mí me encantaría llegar a conocerte en persona. Al final del servicio yo voy a estar aquí atrás en esta pared azul que está en todo el centro del auditorio. A mí me encantaría que vengas para yo saludarte en persona, darte la bienvenida a nuestra iglesia. Si tú estás visitando por primera vez hoy y no pasaste por el centro de bienvenida que tenemos afuera, la carpa que tenemos afuera, déjame saber y al final del servicio yo tengo un regalo para ti. Quiero darte la bienvenida a nuestra iglesia y darte un pequeño obsequio de parte de nosotros. También quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están viendo por medio del internet. Es un gozo saludarles y adorar al Señor junto a ustedes, así sea a través de una pantalla. Es una bendición enorme. Ahorita vamos a continuar adorando al Señor y vamos a hacerlo trayendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas a Él. Si usted está visitando, por favor, no sienta ninguna presión de dar en este momento. Esto es para aquellos que creemos en el Evangelio primero y creemos en la visión de esta iglesia. Pero si usted es parte de esta iglesia, yo le animo a que siga practicando la generosidad radical, porque usted sabe que es gracias a su diezmo, gracias a su ofrenda, que podemos predicar el Evangelio aquí y en otras partes del mundo también. Yo voy a hacer una oración ahorita. Después de hacer la oración, entonces los sugieres van a pasar unas canastas. Usted puede dar allí por medio en efectivo o un cheque, o también puede dar por medio del internet mandando la palabra Fielder Est al número 77977 ahí desde su teléfono. Eso le lleva un link y usted puede dar allí también de esa forma. Déjeme orar por nosotros y continuamos de esta manera. Amado Dios, gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que en tu misericordia nos viste y viste lo que más necesitábamos, Señor, un Salvador que viniera a darnos esperanza. Y tú enviaste a tu Hijo Jesús a ser ese Salvador, esa esperanza. Yo te pido, Señor, que tú permitas que Jesús pueda ser el centro de nuestra vida, que construyamos nuestra vida en Él, sabiendo que Él es nuestra única esperanza, Padre. Y te pido en el nombre de Jesús que tú uses este diezmo, esta ofrenda que vamos a levantar, para que otras personas puedan escuchar esta esperanza, puedan escuchar las buenas noticias de Jesús. Aquí en nuestra ciudad, pero en otras partes del mundo también por medio de nuestros viajes misioneros y los misioneros que apoyamos en otros lugares. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque nos permites adorarte, nos permites estar en tu presencia, Señor, y nos permites reconocer y saber que tú y tu Hijo Jesús son nuestra única esperanza. Te adoramos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Nos ponemos de pie. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción.
Jesús no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Oh, vivo por ti. Oh, santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser dueño de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Llevar tu amor al mundo. Señor, construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. No seremos movidos, no seremos movidos, Señor. Tú eres la roca, tú eres la roca de la salvación. Y en ti podemos depositar toda nuestra confianza. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque podemos entregar nuestra vida con confianza a ti. Señor, te pido nos llenes de tu sabiduría celestial para poder recibir tu palabra esta mañana en nuestro corazón. Te amamos, Señor, gracias por tu inmenso amor que no tiene fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Una estrella brilló sobre un niño que trajo esperanza. Esperanza que muchos esperaban ansiosos. Esperanza que los ángeles declararon a los olvidados. Esperanza que amenazó un trono, pero no pudo ser apagada. Una estrella brilló sobre un niño que trajo esperanza.
comenzamos una nueva serie de mensajes que nos va a ayudar a ver la Navidad desde la perspectiva correcta. Y yo creo que para nosotros poder ver la vida desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios, es necesario que veamos la Navidad desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de nuestro buen Dios. Y amados, yo no sé si han notado esto, pero en una circunstancia en la vida o en una imagen, inclusive dos personas pueden ver la misma circunstancia, pueden ver la misma imagen y ver dos cosas completamente diferentes. No sé si han notado esto, pero quiero darles un par de ejemplos para que vean de lo que les estoy hablando. Quiero que vean esta imagen en la pantalla rapidito, unos segundos. Muy bien, vamos a quitarla. Y quiero que levanten la mano. ¿Quiénes vieron el candelabro que está allí? Obviamente lo vieron algunos, un par. Pueden levantar la mano si lo vieron. Gracias, muy bien. ¿Quiénes lo vieron? Gracias. Ahora, ¿quiénes vieron las dos caras mirándose la una a la otra? Muy bien. Algunos de ustedes vieron las caras, otros vieron los candelabros, otros tal vez vieron ambas cosas. Pero la realidad es que si vemos la imagen detalladamente, hay dos cosas allí, hay dos imágenes por lo menos. Está la del candelabro, vamos a verla nuevamente, está la del candelabro o una copa, pero si ven de cerca, veo que hay dos caras mirándose la una a la otra. Todo depende de la perspectiva de cómo lo veas. Cuando ya tienes más contexto, puedes verlo mejor. Quiero darles otro ejemplo, otra imagen para que vean muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Ya pueden quitarla. A ver, levanten la mano los con el anciano allí mirando hacia abajo. ¿Quiénes vieron a una muchacha mirando a la distancia? Otro grupo, ¿verdad? Tal vez están preguntando, ¿qué muchacha o qué anciano? Quiero que vean la imagen nuevamente y si la ven detalladamente, pueden ver que al frente se ve como un anciano mirando hacia abajo, pero en la parte de atrás se ve como una muchacha mirando a la distancia. Todo depende de la perspectiva. Quiero que veamos una vez más nada más porque quise hacer una tercera, no terminar con dos nada más, pero quiero que vean esta que está aquí, la siguiente imagen rápidamente. Cuando aparezca en la pantalla lo van a ver muy bien, gracias. Muy bien, pueden quitarla. ¿Quiénes ven el cocodrilo? ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Casi todos? ¿Quiénes vieron el bote con dos personas ahí? Muy bien, otro grupo de personas. Yo pensé que iban a hacer más porque tal vez ya lo están esperando. Pero en esa imagen se ve como un cocodrilo, pero si lo miras detalladamente, Ángel, si lo podemos ver otra vez, pueden ver ahí en lo que parece ser los dientes del cocodrilo, hay como un botecito ahí, un par de personas mirados, sentados en el borde. Todo depende de la perspectiva que tengas. Y yo creo que lo mismo es cierto con las circunstancias de la vida. Amados, en este mundo hay dolor, hay sufrimiento, hay dificultades. Vivimos en un mundo pecaminoso y porque vivimos en un mundo pecaminoso no podemos evadir eso. Vamos a enfrentar situaciones dolorosas y vamos a enfrentar situaciones difíciles. Pero tú vas a enfrentar esas situaciones dependiendo de la perspectiva que tengas. Si lo ves desde una perspectiva humana, va a ser muy difícil que salgas adelante de esas situaciones. Pero si lo ves desde la perspectiva de Dios, puedes ver que las circunstancias muchas veces son oportunidades que Dios tiene para hacer algo bueno en nuestra vida y para demostrar su poder en nosotros. Yo creo que hay algo que podemos recordar aquí y es que lo que vemos no siempre controla nuestra perspectiva, pero nuestra perspectiva siempre controla lo que vemos. Lo que vemos no siempre controla nuestra perspectiva, pero nuestra perspectiva siempre controla lo que vemos. Si vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva adecuada, Dios puede controlar un poco mejor lo que vemos cuando las circunstancias en nuestra vida llegan. Y como les dije al principio, yo creo que para nosotros poder ver la vida desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva correcta y poder entonces ver las circunstancias difíciles desde la perspectiva de Dios, tenemos que ver al bebé que nació en Belén hace un poco más de 2000 años desde la perspectiva correcta. Es por eso que estamos llamando a esta serie de mensajes llamada ¿Qué niño es este? Porque dependiendo de a qué veas en ese nacimiento, en ese pesebre, vas a poder tener la perspectiva correcta o no. Vamos a estar durante 4 semanas estudiando 4 perspectivas diferentes en cuanto al nacimiento de Jesús. Vamos a ver el nacimiento de Jesús desde 4 puntos de vista diferentes. Y vamos a ver cómo cada una de estas personas vio algo diferente en Jesús y eso afectó el resto de sus vidas. Los que vieron a Jesús de la manera correcta, entonces pudieron ver el resto de la vida desde la manera adecuada.
Hoy vamos a comenzar viendo el nacimiento de Jesús desde la perspectiva de un hombre llamado Simeón. A Simeón lo encontramos en Lucas capítulo 2. Si tiene su Biblia, le invito a que vaya allí. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 22. Si usted no tiene Biblia, no se preocupe, el texto va a estar en la pantalla. Y también quiero que sepa, al final yo le puedo regalar una Biblia. Por favor, déjeme saber, y a mí me encantaría que usted pueda leer la Biblia por sí mismo también. Pero antes de leer el pasaje, quiero darles un poquito de contexto. En realidad no tenemos mucho contexto sobre la vida de este hombre llamado Simeón. Sabemos que era un hombre anciano, pero un hombre que amaba a Dios con todas sus fuerzas y un hombre que era muy devoto a las cosas del Señor. No sabemos mucho más allá de eso, pero hoy vamos a ver que él tenía una perspectiva interesante acerca del bebé que estaba ahí en los brazos de María, este famoso bebé conocido como el Salvador del mundo, el Señor Jesús. Vamos a leer los versículos 22 hasta el 24 para comenzar. Dice así: Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Vamos a pausar allí y en estos versículos vemos algo interesante acerca de la vida de José y de María. En estos versículos vemos que eran personas que amaban al Señor y que querían agradar a Dios y que estaban tratando de hacer lo que ellos entendían en su tiempo y en su cultura era lo que tenían que hacer para poder agradar a Dios. En su tiempo, en su cultura, lo que las personas hacían para expresar su amor a Dios, para agradar a Dios, era cumplir la ley de Moisés, cumplir la ley del Señor. Y vemos que María y José están haciendo lo que era necesario según la ley de Moisés, que una mujer y un hombre debían hacer después de tener un hijo. En ese tiempo había una ley en particular que decía que si una mujer daba a luz, eso la contaminaba religiosamente hablando o ceremonialmente hablando, la hacía impura. Y por lo tanto la mujer debía pasar por un proceso de purificación. Y el proceso de purificación concluía con la mujer trayendo un sacrificio al templo, de manera que al ofrecer ese sacrificio expiatorio, su impureza fuera limpia, ella podía ser purificada. Ahora, yo creo que hay un par de cosas importantes que debemos entender acerca de esta ley y para hacerlo es necesario que veamos la ley original, de dónde sale esta ley. Y la ley la encontramos en el libro de Levítico, al principio de la Biblia, en el capítulo 12 específicamente, en los versículos 6 y parte del 7. El contexto aquí en Levítico es lo que una mujer debía hacer si ella daba a luz a un hijo. Mire lo que dice el versículo 6 y 7 del capítulo 12. Dice así: una vez cumplido su periodo de purificación, se haya que tenido un niño o una niña, tomará un cordero de 1 año como holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio expiatorio y los llevará al sacerdote a la entrada de la tienda de reunión, quien los ofrecerá ante el Señor. Vemos como dice la ley aquí claramente que parte de la purificación era que la mujer trajera un par de animales para que pudieran ser sacrificados y entonces la mujer quedara purificada. Pero no sé si notaron, hay una sutil diferencia entre lo que Lucas dice que ellos trajeron o que decía la ley y lo que el libro de Levíticos dice que debían traer como sacrificio. La diferencia está en el animal. Aquí Levítico nos dice que lo que debían traer era un cordero de 1 año, dice allí claramente, un pichón de paloma o una tórtola. Esas 2 cosas tenían que traer. Mientras que Lucas dice que eran 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. Entonces hay una diferencia entre ambos y yo quiero explicar por qué la diferencia. La diferencia aquí no es que, no sé, tal vez María y José se equivocaron y trajeron el sacrificio incorrecto, o tampoco es que Lucas se equivocó y escribió algo erróneo y está mal allí en la Biblia. La Biblia no tiene errores. La diferencia en realidad nos enseña algo acerca de José y María, nos enseña algo importante acerca de la infancia de Jesús. Y lo que nos enseña es que Jesús creció en un hogar bastante pobre y bastante humilde, un hogar de muy, muy bajos recursos.
Y usted dice, Nender, ¿y cómo ves esto? Ahí yo no lo puedo ver. Para verlo tenemos que leer el versículo 8 ahí en Levítico, para que vean por qué digo esto. Miren lo que dice el versículo 8. Sigue la ley, sigue explicando y dice así: pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y el otro como sacrificio expiatorio. Así el sacerdote hará propiciación por la mujer y ella quedará purificada. Ven que Lucas dice que la ley decía 2 pichones de paloma, 2 tórtolas. Esto es lo que José y María hicieron. Y lo que el Levítico nos dice aquí claramente es que esa era la opción de aquellos que no podían pagar un cordero. Era la opción de las personas de bajos recursos. El cordero obviamente era mucho más costoso que un pichón de paloma o que una tórtola. Así que las personas pobres, las personas de bajos recursos, las personas que no podían pagar por el cordero para la purificación, lo que traían era entonces 2 pichones de paloma. Esto nos enseña entonces que José y María eran personas pobres, eran personas de bajos recursos. Esto nos enseña entonces, mis amados, que Jesús era un bebé que creció en un hogar pobre, un hogar de muy bajos recursos. Y ese día en el templo muy probablemente había miles y hasta cientos y hasta miles de personas que llegaban allí, tal vez ofreciendo sacrificio, tal vez haciendo algún otro acto de adoración, inclusive haciendo negocios, porque el templo hasta cierto punto era el centro de negocios de la ciudad. Así que había miles y cientos de personas allí y muy probablemente lo que ellos vieron fue justamente esto: un bebé pobre, un bebé desafortunado. Un bebé cuyos padres ni siquiera podían pagar por el sacrificio para ellos quedar purificados. Un bebé que probablemente en sus mentes estaba destinado a la pobreza y a la desesperanza. Un bebé que no estaba destinado a ser alguien muy importante. Y probablemente la gran mayoría de ellos pasaron por un lado de este bebé y lo ignoraron por completo, lo rechazaron por completo porque lo que veían era un bebé pobre. Hermanos, yo creo que es importante que seamos lo suficientemente humildes aquí y reconozcamos que si nosotros hubiésemos estado ese día en el templo, muy probablemente nosotros hubiésemos hecho lo mismo. Y tal vez digan, pastor, jamás, ¿cómo se le ocurre? Yo soy un adorador del Señor. Y antes de que me digan esto, yo quiero otra vez que seamos honestos y que reconozcamos que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia de juzgar según las apariencias. Absolutamente todos nosotros hacemos esto. No nos gusta que nos lo hagan a nosotros y sabemos que está mal, pero aún así lo hacemos. Vemos qué tipo de ropa una persona usa, vemos qué tipo de carro maneja, vemos qué tipo de acento tiene o no tiene, vemos de qué país viene, vemos la casa en donde vive e inmediatamente hacemos asunciones sobre la persona y pensamos que sabemos todo lo que necesitamos saber sobre la persona. Aunque no lo queramos reconocer, la realidad es que es así. Somos seres humanos y esto es una condición del ser humano. Tenemos que reconocer que es una condición pecaminosa, porque es justamente este tipo de condición o esta condición en el corazón del ser humano lo que lleva a cosas terribles como el odio, el racismo y la división. Y es justamente esta condición en el corazón del ser humano lo que llevó a cientos y a miles de personas durante la infancia de Jesús y aún hasta el momento de su muerte en la cruz y después que llegaron a rechazarlo. La gente veía a un bebé simple, a un bebé pobre, a un bebé cuyos padres no podían pagar por el sacrificio, a un bebé hasta cierto punto mediocre y por lo tanto pensaban, este bebé no tiene absolutamente nada que ofrecerme. Pasaron por un lado de él y no reconocieron delante de quién estaban. Y yo estoy convencido, mis amados, de que lo mismo es cierto hoy. Que hay personas que piensan en el nacimiento de Jesús y piensan, sí, era un bebé lindo y lo ven ahí acostado en el pesebre y piensan que eso es Jesús, un bebé inocente. Personas que tal vez inclusive piensan en Jesús muerto en la cruz y eso es lo que piensan, un hombre muerto en la cruz. Personas que piensan Jesús fue un gran profeta, un gran líder, un gran filósofo y lo ven y tal vez inclusive reconocen, wow, qué lindo, pero no se dan cuenta de quién es Él, no ven a Jesús desde la perspectiva correcta y por lo tanto no pueden ver el resto de la vida desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. Pero, hermanos, ahí en ese día en el templo hubo un hombre que vio a Jesús desde la perspectiva adecuada
Mi esperanza es que nosotros podamos aprender de Él y desde ahora en adelante ver a Jesús como debemos verlo, y que eso nos ayuda entonces a ver nuestra vida, nuestra circunstancia desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de Dios. Este hombre, como ya les dije, se llamaba Simeón. Yo quiero que vean lo que sucedió cuando Simeón vio a Jesús en los brazos de María. Miren lo que dice versículo 25 hasta el 33, allí en Lucas capítulo 2. Dice así: Ahora bien, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Vemos que este hombre llamado Simeón llegó al templo movido por el Espíritu Santo, y él vio al bebé Jesús. Pero él no vio lo que los demás veían. Él no vio lo que la gran mayoría de personas vio, lo que la multitud vio. Él vio algo diferente. Cuando la gran mayoría de personas vio un bebé pobre y un bebé tal vez inclusive destinado a la desesperanza, él vio todo lo contrario. Él vio la salvación de Dios y él vio la esperanza de Dios. Él vio al Cristo del Dios Todopoderoso. Cuando la gran mayoría de personas probablemente le pasaron por un lado a José y a María, e inclusive empujones arrollaron a esta pareja, este hombre llamado Simeón se detuvo y observó y miró a este bebé, y él vio algo diferente. Él vio al Cristo del Dios Todopoderoso, la salvación que viene de Dios. Dice que este hombre fue al templo movido por el Espíritu Santo. También dice que era un hombre devoto. Es decir, que era un hombre que adoraba al Señor, y que el Espíritu Santo le había revelado que él no moriría sin antes ver la salvación del Señor. Sabemos que era un hombre anciano, y dado que era un hombre devoto, entonces podemos asumir que constantemente iba al templo. Yo me imagino que muchas personas en el templo lo conocían. Me imagino que él iba allí constantemente, inclusive esperando ver al Salvador, ya que el Espíritu le había revelado que un día lo vería. Hasta que finalmente sucedió. José y María entraron al templo. Caminando allí entre la multitud con el bebé en sus brazos, un bebé de aproximadamente 40 días de nacido. Todo el mundo lo ignoró, pero Simeón vio algo diferente. A mí me encanta lo que dice, porque dice que Simeón, este hombre, este anciano, cuando todo el mundo vio un bebé común y corriente, cuando todo el mundo vio pobreza, él tomó a este bebé en sus brazos. Dice que comenzó a adorar al Señor, comenzó a alabar al Señor y declaró: Señor, ya me puedo ir en paz, ya puedo morir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Imagínense en esto por un momento, imaginen la escena por un momento. Probablemente había personas que lo estaban viendo, y ¿cómo vas a pensar que él es la salvación de Dios? Probablemente había personas que lo conocían y vieron al anciano allí adorando a Dios por este bebé y diciendo que él era la salvación del Todopoderoso. Probablemente pensaron: ahora sí se chifló este viejo. Probablemente pensaron: ahora sí ya está loco de remate este señor. Probablemente pensaron: ¿qué le está pasando a él? Porque yo quiero que vean esto desde el contexto cultural en el cual esto sucedió. Yo creo que es necesario que entendamos la cultura del tiempo, la sociedad en la cual Jesús nació, para que podamos entender la locura que esto pudo haber parecido para muchos. Cuando Jesús nació, Israel estaba siendo oprimida por el gobierno romano. Las personas israelitas se sentían oprimidas, se sentían encadenadas hasta cierto punto. A pesar de que eran libres, la opresión era tal que ellos la sentían. No sentían la libertad de ser quienes ellos debían ser, quienes Dios los había llamado a ser. Debido a esto también estaban experimentando una crisis de identidad terrible, una crisis emocional, porque la crisis económica y la crisis política los estaba afectando emocionalmente e inclusive espiritualmente. Había llegado al punto que muchos habían perdido esperanza de que un día vendría el Mesías. Se sentían completamente alejados de Dios.
Y los pocos que tenían esperanza, ellos pensaban que lo que ellos necesitaban era un líder político, un líder militar que viniera a liberarlos de la opresión del pueblo romano y de manera que ellos pudieran experimentar la libertad que ellos pensaban que necesitaban. Pero Simeón, por la gracia y la misericordia de Dios, había entendido que eso no era lo que necesitaban, que la esperanza y la salvación que ellos necesitaban no era necesariamente algo externo, sino algo interno. Y que aunque este bebé no parecía mucho, ese bebé era lo que ellos más necesitaban. Cuando la gran mayoría de personas vio al bebé, ellos no vieron lo que ellos pensaban que necesitaban. Ellos no vieron un líder militar, un líder político. Ellos vieron un bebé pobre. Pero Simeón vio lo que Dios le había mostrado y él vio la salvación que viene del Dios Todopoderoso. Yo quiero que escuchen esto, porque debido a que vivimos en un mundo pecaminoso y un mundo doloroso, yo sé que hoy en día hay personas aquí o que nos están escuchando por medio del internet que probablemente se sienten oprimidos debido a su propio pecado, a su propio error o al error de alguien más. Se sienten esclavizados y se sienten al igual que la nación de Israel, que están pasando por una crisis de emocional, una crisis de identidad en este momento. Inclusive al igual que la nación de Israel, piensan que Dios está lejos y que no hay esperanza. Y yo quiero que entiendas, mis queridos, que la solución que Dios trajo para Israel es la misma solución que Dios tiene para tu vida. Y no quiero que cometas el error que cometió Israel. No quiero que ignores a la salvación de Dios porque no parece ser lo que tú necesitas. Jesús es esa salvación. Jesús es lo que más necesitas y Jesús debe ser el centro de tu vida. Porque quiero que entiendas, mis amados, que ese bebé que nació y que fue pobre no se quedó como bebé toda la vida. Ese bebé vivió una vida perfecta, hizo milagros, nos mostró el amor y el poder de Dios de formas tangibles. Y la manera más clara que nos demostró el amor de Dios fue cuando Él murió en la cruz. A pesar de vivir una vida perfecta y jamás cometer un pecado, Él murió en la cruz para pagar por los pecados de la humanidad. Aquí está lo interesante, mis queridos. Quiero que entiendas esto. José y María no podían pagar por el cordero que iba a purificarlos, que iba a hacer la expiación por su impureza. Y ese bebé se convirtió en el cordero inmolado que murió en la cruz después para pagar por los pecados de José, de María y por los tuyos y por los míos. Ese bebé creció para hacer el sacrificio perfecto por nosotros. Y no se quedó muerto. Al tercer día Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos, demostrando que Él tiene el poder sobre el pecado, poder sobre la muerte y poder sobre absolutamente todo. Y es por eso que tenemos que ver a Jesús desde la perspectiva correcta. Tenemos que ver a ese bebé desde la perspectiva adecuada. Cuando ves a Jesús como Él es y como quien es Él, entonces tu vida cambia. Y puedes ver el resto de tus vidas desde la perspectiva de Dios. Pero quiero que entiendas esto. Solamente el Espíritu Santo de Dios puede mostrarte quién es ese bebé. Es probable que el Espíritu Santo de Dios te trajo aquí hoy o te trajo a este sitio de internet para que veas lo que Dios tiene para ti, para que entiendas lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es muy probable, mis amados, que el Espíritu Santo de Dios te trajo hoy para que tus ojos pudieran ser abiertos y puedas ver al bebé desde la perspectiva adecuada. Porque solamente el Espíritu puede revelarte quién es Él. Mira lo que dice otra vez el versículo 26 y la primera parte del 27 dice así: y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo. Escucha esto: movido por el Espíritu fue al templo. Simeón fue al templo movido por el Espíritu. Simeón reconoció a Jesús porque fue movido por el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios le mostró a Simeón quién era Jesús y que Él es el Mesías y el Salvador del universo. Fue el Espíritu Santo de Dios quien le abrió los ojos. Y como ya les dije, tal vez Dios te trajo aquí a escuchar este mensaje hoy porque Él quiere abrirte los ojos, que tú entiendas que Jesús es tu única esperanza. No, solamente por medio del Espíritu Santo podemos ver el mundo desde la perspectiva de Dios. De hecho, yo quiero que si pueden anotar esto o tomarle una foto a esto, va a estar en la pantalla, memorícenselo. El Espíritu Santo es el único que puede ayudarte a ver la vida desde la perspectiva de Dios. El Espíritu Santo, mi amado. El Espíritu Santo te abre los ojos para que tú entiendas quién es el Señor Jesucristo. Y una vez entiendes y crees quién es el Señor Jesucristo, entonces el mismo Espíritu Santo de Dios empieza a vivir en ti y empieza, si tú lo dejas, a guiar tu vida. Y es así como puedes ver la vida desde la perspectiva de Dios.
Y quiero que vean lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios en su carta. En el capítulo 1, en el versículo 13 específicamente, dice así el apóstol Pablo: en Él, hablando de Jesucristo, también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo salvación, el mensaje que les acabo de explicar, y lo creyeron. Escuchen esto: una vez que escuchas el evangelio y lo crees, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Una vez tú crees el evangelio de Jesucristo, una vez tú entiendes que Jesucristo es la salvación de Dios, una vez entiendes que Él es el Mesías esperado, lo haces el Señor de tu vida, entonces inmediatamente tú eres marcado con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios te sella, empieza a morar en ti, y el Espíritu Santo de Dios entonces te ayuda a enfrentar la vida y a ver las circunstancias de la vida desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti. Tienes que llenarte del evangelio de Jesucristo día a día, de manera que el evangelio entonces pueda salir de tu vida y puedas ver entonces la vida desde ese punto de vista. Constantemente, mis queridos, encuentro personas que ven sus errores y piensan que ya están derrotados completamente. Cuando en realidad, cuando Dios ve nuestros errores, amados, Él ve una oportunidad para que nosotros podamos comenzar de nuevo, de mejor manera, de un buen fundamento, con un mejor pie. Constantemente veo personas que ven sus situaciones difíciles y dolorosas y se sienten a ya no poder. Piensan que ya no pueden seguir adelante. Cuando, mis queridos, cuando Dios ve nuestras situaciones difíciles y dolorosas como una oportunidad para Él demostrar su poder y para Él poder hacernos crecer en nuestra fe. Cuando nosotros vemos la vida desde nuestro punto de vista, entonces vamos a ver problemas, vamos a ver dificultades, vamos a ver montañas que no podemos escalar. Pero cuando vemos la vida desde el punto de vista de Dios, vamos a ver lo que Dios ve, que son oportunidades para nosotros crecer y oportunidades para Él demostrar su poder en nuestra vida. Todo depende de la perspectiva, mi amado. Yo no sé si notaron esto, pero el hombre, Simeón, cuando él tomó al bebé en sus brazos, una de las primeras cosas que declara es: ya puedo irme en paz, es decir, ya puedo morir. A pesar de que he vivido todos estos años y que nosotros constantemente probablemente quisiéramos aferrar a nuestra tierra, él dice: no, ya he visto todo lo que necesito, mis ojos han visto tu salvación. Las circunstancias en Israel no habían cambiado, el gobierno romano todavía estaba encima de ellos y todavía los estaba oprimiendo, pero a pesar de esto, el hombre cambió su perspectiva, vio el mundo desde la perspectiva de Dios y él dijo: ya yo tengo todo lo que necesito, ya puedo morir en paz porque mis ojos han visto la salvación. Cuando vemos, mis queridos, el mundo desde la perspectiva de Dios, entonces vemos oportunidades en vez de ver derrota. Tenemos que creer que este bebé es la salvación de Dios. Tenemos que comenzar viendo al bebé desde la perspectiva adecuada. Y como ya les dije, tal vez el Espíritu Santo de Dios te trajo hoy aquí para que lo veas, lo empieces a ver desde la perspectiva adecuada. Pero quiero que sepas, tú tienes que tomar la decisión si vas a creer que Él es quien dice que es o no. Ese versículo que leímos ahí en Efesios dice: cuando creemos, entonces somos sellados. El Espíritu te trajo, el Espíritu tal vez está abriendo tu mente en este momento, pero requiere que tú seas humilde y que reconozcas a Jesús como lo que Él es. Miren lo que dice Simeón al final, en los versículos 34 y 35, dice lo siguiente: Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esa espada, muchos teólogos piensan que es el hecho de que ella iba a ver un día a su hijo morir en la cruz. Pero quiero enfocarme aquí en el hecho de que él dice que este bebé iba a ser la causa de la caída de muchos o del levantamiento de muchos. Y la razón por la cual Simeón declara esto es porque él sabía que las personas iban a tener que tomar una decisión. Que ya Dios había enviado a la salvación, que ya Dios había enviado a su Hijo Jesús a ser la salvación y la esperanza para el mundo, pero las personas iban a tener que tomar la decisión si iban a creer que Él es el Mesías y que Él es la esperanza, o si no lo iban a creer. Si lo iban a aceptar como quien es Él, la salvación que viene del Dios Todopoderoso, o lo iban a ignorar o lo iban a rechazar porque simplemente parece un bebé común y corriente, simplemente parece un hombre colgado en una cruz.
Él sabía que las personas iban a tener que tomar una decisión. Y dependiendo de la decisión que tomaran, entonces eso iba a ser una cosa, o caída o levantamiento. Pero las personas debían decidir. Mis amados, lo mismo sigue siendo cierto hoy. Ya Dios demostró su poder, ya Dios nos demostró que ese bebé es la salvación y que Él es nuestra esperanza. Ya Dios demostró que en Él y solamente Él podemos experimentar la vida y verla desde el punto de vista que Él la ve. Ya Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Ya Él resucitó a su Hijo de entre los muertos. Pero queda a nosotros decidir si vamos a creer que Él es la salvación o no. Yo te pregunto a ti, ¿qué ves cuando ves ese bebé? ¿Es un bebé simple, común y corriente? ¿Qué ves cuando ves inclusive al hombre en la cruz? ¿Es un hombre muerto allí? ¿O ves la salvación del Dios Todopoderoso? ¿Ves al Cordero inmolado que tomó tu pecado y murió en la cruz, pero que no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día y hoy está vivo? Vas a ser lo suficientemente humilde para reconocer que ese bebé debe ser el centro de tu vida y no tú, no las circunstancias, no tus planes, no tus sueños, sino Él y solamente Él. El apóstol Santiago dice en Santiago 4:6 que Dios se opone a los orgullosos, pero Él da gracia a los humildes. Requiere humildad reconocer que Jesús es nuestra única esperanza y que Él debe ser el centro de su vida. Pero es allí donde experimentamos la gracia de nuestro buen Dios. Hay algunos de ustedes que están aquí hoy, que hoy por primera vez necesitan ser lo suficientemente humildes y reconocer que Jesús es su única esperanza. Reconocer que Jesús es el único que puede darles la salvación que viene del Dios Todopoderoso. Reconocer que su salvación no se encuentra en un mejor trabajo, en una mejor cantidad de dinero, no se encuentra en un documento, no se encuentra en un papel, no se encuentra en un mejor esposo, en una mejor esposa, no se encuentra en una mejor familia. Su salvación y su esperanza se encuentra en el Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿vas a ser lo suficientemente humilde para reconocer eso hoy? A ponerlo a Él en el centro de tu vida. Si tú quieres hacer eso, yo quiero invitarte a que en un momento tú respondas. Así como Simeón respondió tomando al bebé en sus brazos y adorando a Dios, tú tienes que postrarte ante Dios y adorarle y decir: Señor, reconozco que Él es mi salvación. Obviamente no tenemos al bebé aquí, Él está ahorita a la diestra del Padre, porque Él resucitó entre los muertos, pero un día va a regresar. Así que yo te voy a invitar a responder de una manera diferente. La Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, puedes ser salvo. Un par de minutitos vamos a responder y vamos a tener pastores aquí al frente. Si tú necesitas entregar tu vida al Señor Jesús por primera vez y ponerlo en el centro de tu vida, yo te invito a que tú vengas y hables con uno de los pastores y les digas: yo necesito entregar mi vida al Señor. Hay algunos de ustedes que inclusive necesitan hacer esto de manera pública, de la manera que Dios nos enseña en su palabra, que lo hagamos público, y es por medio del bautismo. Tal vez tú ya entregaste tu vida al Señor Jesús, pero públicamente por medio del bautismo no has declarado que Jesús es la salvación del Dios Todopoderoso. Yo quiero darte una oportunidad única hoy. La semana que viene vamos a tener una celebración de bautismos aquí en la tarde, el domingo que viene. Y tú puedes ser parte de esta celebración. Tú puedes declarar públicamente por medio del bautismo que Jesús es el Señor de tu vida, que Jesús es el Salvador de tu vida. Si ese eres tú, yo te invito a que también vengas aquí y hables con uno de los pastores y le digas: yo necesito bautizarme, yo quiero poner mi fe, mostrar que mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Pero antes de que respondamos de esta manera, yo quiero hablar a aquellos que ya han creído en el Señor Jesús. Aquellos que ya inclusive han sido bautizados y han demostrado que su fe en el Señor está en el Señor Jesucristo. Si ese eres tú, quiero que sepas que el Señor Jesús vino no solamente para darte salvación que vas a experimentar por toda la eternidad. Él vino aquí para que tú pudieras experimentar el poder de Dios en tu vida, aquí en la tierra, todos los días. Y aunque tal vez tus circunstancias no cambien, como las de José y María no cambiaron en el momento, Jesús vino a darte esperanza en un futuro mejor. Jesús vino a prometer
que un día Él regresaría, iba a establecer todas las cosas, las iba a hacer nuevas. Jesús vino a ser el Cordero perfecto para que nosotros pudiéramos tener una esperanza perfecta, una esperanza eterna. Yo te invito a que si tú eres un creyente del Evangelio, tú puedas ver tu circunstancia, tu problema, tu dificultad, tu dolor, desde la perspectiva de Dios. No como algo que te tira al suelo y que ya no te puedes levantar, como algo que te derrota, sino como una oportunidad para que Dios pueda obrar en tu vida y a través de tu vida, para que el poder de Dios pueda ser manifestado en medio de tu crisis. Pero la única forma que puedes ver la vida de esa manera es cuando la ves por medio de los lentes del Evangelio de Jesús. Cuando recuerdas lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Así que yo te voy a invitar a que lo recuerdes tomando la cena del Señor. Ahorita vamos a responder, nuestro equipo de adoración va a venir, vamos a cantar una canción y vamos a adorar al Señor, porque Él se merece nuestra adoración. Pero si tú eres ya un creyente del Evangelio de Jesús, si tú sabes que Jesús es tu salvación y que Él es el centro de tu vida, entonces yo te invito a que recuerdes que Él es el centro de tu circunstancia también y que la veas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista humano. Tal vez no cambie inmediatamente, tal vez sea un proceso, pero velo como una oportunidad que Dios te está dando para comenzar con un nuevo pie, con un mejor fundamento. Que lo veas como que Dios te está dando una oportunidad de hacer crecer tu fe y de manifestar su poder en tu vida y a través de ella. Lo único que tienes que hacer es mirar las circunstancias de María y José. A pesar de que ellos fueron pobres, probablemente el resto de sus vidas. A pesar de que en ese momento no podían pagar por el Cordero para que ella pudiera quedar crucificada, purificada. Ese bebé que supuestamente le trajo la contaminación murió en la cruz más adelante como el Cordero perfecto, como el Cordero inmolado para que ella quedara purificada. Ese mismo sacrificio es el que te purifica a ti. Yo te invito a que veas la vida desde ese punto de vista. Así que te voy a invitar a que tomes el pan, tomes la copa y recuerdes lo que Cristo hizo por ti. Que recuerdes lo que la Navidad significa y que empieces a ver la Navidad y el resto de tu vida desde la perspectiva adecuada. Te invito a que al tomar el pan tú recuerdes que Jesús fue el Cordero expiatorio, el sacrificio perfecto, que Él puso su cuerpo en una cruz para tomar tu lugar. Recuerdes cuando tomes la copa, que recuerdes que su sangre fue derramada y que esa sangre te limpia de todo pecado, que tú puedes acercarte a Dios y ver la vida desde la perspectiva de Dios. Si tú eres creyente, te invito a que tomes los elementos ahorita, que pases al frente, tomes la copa, tomes el pan, ahí están una encima de la otra. Y no tienes que esperar a que yo venga y te diga cuándo tomarla, tú lo tomes en el momento de respuesta de adoración al Señor. Y le digas gracias, Señor, y le pidas que te ayude a ver la vida desde su punto de vista, desde el punto de vista del Evangelio de Jesús. Tal vez necesitas oración porque lo ves y lo crees, pero necesitas que alguien te apoye en oración. Está bien, aquí vamos a tener pastores al frente, como dije al principio. Ven y habla con uno de nosotros y gustosamente oraremos por ti. Voy a pedir que nos pongamos de pie y vamos a responder ahora. Algunos de ustedes van a venir aquí a hablar con unos pastores porque necesitan entregar su vida a Cristo por primera vez. Algunos necesitan venir porque necesitan bautizarse y quieren mostrarle al mundo que su fe está en Jesús. Algunos van a ir a las mesas, algunos necesitan oración. Sea como el Espíritu te está guiando a responder, yo te invito a que respondamos ahora en este momento.